Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Gracias, Señor, porque pudimos acostarnos, dormir y despertarnos, porque tú nos sustentas, como escribió el salmista. Gracias porque tú nos das vida y aliento y todas las cosas. Reconocemos que no podemos ofrecerte nada más que nuestro pecado y que no merecemos ni nos debes nada más que el castigo eterno en el infierno, y estamos llenos de gratitud por tu perdón, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque en Cristo nos has perdonado y nos has dado tu Espíritu, nos has hecho nacer de nuevo. Te podemos decir, Abba Padre, tener una relación personal contigo. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia. Gracias por esta iglesia local. Gracias por cada persona, cada familia. Y gracias, Señor, por ya el primer servicio, por el trabajo de tantos hermanos en el servicio, en la música, el ministerio de David, que oramos sigas bendiciendo en el segundo servicio. Y ahora gracias por este privilegio de gracia, esta oportunidad de abrir tu palabra juntos. Te rogamos que tu Espíritu nos instruya, nos ayudes a entender las maravillas de tu ley para entrar en esta sección hermosa de Job capítulo 16. Encomendamos este tiempo en tus manos para tu gloria. Amén. Cuando estamos en una situación de sufrimiento, nuestro sufrimiento puede agravarse por dos cosas. Uno, por malos consejos. Dos, por malos conceptos. Malos consejos, malos conceptos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro sufrimiento puede agravarse porque recibimos consejos que en lugar de consolar nos afligen más, porque son consejos no bíblicos. Y nuestro sufrimiento también puede agravarse por nuestros pensamientos no bíblicos. Entonces, malos consejos y malos pensamientos. Consejos y pensamientos que no demuestran una manera de pensar bíblica, se convierten en factores que agravan nuestro sufrimiento. Y esto es lo que vemos en Job capítulo 16. Job capítulo 16. Podemos abrir nuestra Biblia en este hermoso capítulo. El título de nuestro estudio de Job 16 es Sufrimiento agravado. Sufrimiento agravado. Leamos el texto para tenerlo fresco en nuestra mente y vamos a verlo a detalle en los siguientes minutos que tenemos juntos. Job 16. Dice la palabra de Dios en Job 16:1. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaré con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job 16:6. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos,
y de haber sido mi oración pura. Job 16:18. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Un gran texto que para entenderlo necesitamos recordar cómo llegamos aquí en el libro de Job. Recuerden que en Job capítulos 1 y 2, el Señor usó a Satanás para que Job sufriera, y por esto Job perdió su prominencia, perdió su riqueza enorme. Sus 10 hijos murieron, se enfermó gravemente. Empleados suyos murieron también. Su esposa incluso lo tentó en un momento de debilidad que ella tuvo. Es una situación terrible de sufrimiento la que estaba sufriendo Job cuando dijo lo que encontramos aquí en el capítulo 16. Y en los capítulos 3 al 37 del libro de Job, Job y sus 3 amigos platicaron, tratando de entender por qué estaba sufriendo Job. Y como el hermano Abner Chau, el presidente del seminario y Universidad Masters, explicó de qué trata el libro de Job. Dios mostró sus perfecciones mediante el sufrimiento de Job para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios. Lo repito, en el libro de Job, Dios mostró sus perfecciones a través del sufrimiento de Job para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios. Por eso, Job y sus amigos no pudieron entender por qué Job estaba sufriendo. Y después de la primera ronda de pláticas entre Job y sus amigos, ahí en los capítulos 3 al 14, en Job capítulo 15, inicia la segunda ronda de pláticas entre Job y sus amigos. Esta segunda ronda de pláticas comienza en Job capítulo 15, cubre hasta el capítulo 21, y ahí en Job capítulo 15, Elifaz le habló a Job. Ahí en Job 15 vemos que Elifaz le habló a Job en base a lo que Elifaz vio a lo largo de los años. En otras palabras, Elifaz intentó aconsejar a Job en base a su experiencia, en base a lo que había visto, no en base a la Escritura. Obviamente no tenían la Escritura no había sido escrita. Recuerden que lo que Job vivió aquí en el libro de Job sucedió allá por el 2000 y tantos antes de Cristo, allá por la época de Abraham. Todavía no se había escrito ni siquiera el libro de Génesis. Y aquí en el capítulo 16, Job le respondió a Elifaz. Y aquí en Job capítulo 16, vemos 2 factores equivocados que agravaron la aflicción de Job para que los evites. Aquí en Job 16 vemos 2 factores equivocados que agravaron la aflicción de Job para que los evites. En primer lugar, vemos consejos equivocados en los versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, vemos conceptos equivocados, versículos 6 al 22. Lo repito para los que están tomando notas. En Job 16 vemos 2 factores equivocados que agravaron la aflicción de Job para que los evites. En primer lugar, consejos equivocados, versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, conceptos equivocados del 6 al 22. Entonces veamos el primero. Primero de 2 factores equivocados que agravaron la aflicción de Job para que los evites. Consejos equivocados. Job 16, 1 al 5. Consejos equivocados. Vean Job 16, 1. Respondió Job y dijo en el 2, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. La idea es que el consuelo de los amigos de Job lo estaba afligiendo. Y piénsenlo, cuando los que deben consolarte en tu sufrimiento te causan sufrimiento, es un problema. Con estos consejeros, ¿quién quiere ser aconsejado? Mejor que no se acerquen. Empeoran la situación en lugar de mejorarla. Eso es exactamente lo que estaba pasando aquí con Job.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser como los amigos de Job en este punto. En base a cómo los amigos de Job lo aconsejaron, un comentarista presenta una aplicación de esto que es muy útil y lo dice con estas palabras. Escuchen. El consejo útil normalmente es breve y alentador, no largo y lleno de juicio. ¿Escucharon eso? Lo repito. El consejo útil normalmente es breve y alentador, no largo y lleno de juicio. Que el Señor nos ayude a través de su palabra para darnos sabiduría, para traer consuelo verdadero cuando aconsejamos a alguien que está sufriendo. Y vean qué más le dijo Job a sus amigos, versículo 3, Job 16:3. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima, o se puede traducir, qué te provoca responder? Aquí Job le habló directamente a Elifaz. Esto lo sabemos porque recuerden que Elifaz fue el último en haberle hablado ahí en Job capítulo 15. Y la idea aquí de Job 16:3 es esta. Elifaz, ¿cuándo vas a dejar de decir cosas inútiles? Prácticamente aquí Job le dijo a Elifaz en Job 16:3, ¿cuándo vas a dejar de decir cosas inútiles, Elifaz? ¿Qué te provoca decir estas cosas inútiles? Dices tú, y eso no es muy amable. Correcto, no es muy amable. Decirle al que te está aconsejando, oye, me estás diciendo cosas que no sirven, ¿cuándo vas a cerrar la boca? Y aquí vemos lo que un autor dijo correctamente. En esta segunda ronda de pláticas entre Job y sus tres amigos, vemos que entre ellos hablaron con menos amabilidad y con más agresividad. Y es triste, pero real, ver lo que pasó aquí con Job y sus amigos repetido a lo largo de la historia. Piénsalo, estás sufriendo y viene un amigo cristiano que te quiere consolar y tu amigo insiste en que estás sufriendo porque Dios te está juzgando por tu pecado y tú insistes en que no sabes de un pecado específico y le dices a tu amigo que, mira, no me estás ayudando, al contrario, estás agravando mi aflicción con tus palabras. Y la amabilidad y la paciencia se van agotando, igual que pasó con Job y sus amigos. De nuevo, hermanos, que esto sea una advertencia para que no hagamos lo mismo. Y vean el versículo 4, vean cómo Job siguió respondiendo y dijo en Job 16:4, también yo, esto es enfático en el hebreo, también yo, dijo Job, podría hablar como vosotros, como ustedes, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Escuchen esto, muy importante el versículo 4. Job dijo, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar, esa palabra hilvanar en hebreo significa pronunciar o hilar o unir muchas palabras de volumen fuerte. Y continúa Job al final del 4, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. La idea es mover la cabeza en señal de burla, como en 2 de Reyes 19:21. Aquí Job les dijo en Job 16:4, miren, si ustedes estuvieran en mi lugar y yo en el suyo, yo también podría hacer lo que ustedes me están haciendo. Yo también podría hablar mucho y menospreciarlos. Es la idea. Esto es lo que Job percibió que estaban haciendo sus amigos con él. Estaban hablándole mucho, palabras fuertes, menospreciándolo. Y en lugar de ayudarle a sobrellevar, a reducir, a acolchonar su sufrimiento, lo agravaron. Pero vean, Job aclaró, versículo 5, una verdad muy importante. Job 16:5, vean hermanos, una de las razones por las que el Señor con frecuencia nos coloca en situaciones de sufrimiento. Job 16:5, pero Job aclaró, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Una versión traduce esa palabra apaciguaría del hebreo, reduciría. Vean el texto de nuevo, y hermanos, y aquí tienen ustedes una razón por la que Dios nos hace sufrir. Vean Job 16:5. Pero yo os alentaría con mis palabras
y la consolación de mis labios apaciguaría o reduciría vuestro dolor. Esto es lo que Job anhelaba de sus amigos. Recuerden, estaba sufriendo profundamente aquí de nuevo. Habría perdido su prominencia, posesiones, sus 10 hijos. Había perdido a empleados, el ánimo de su esposa por un momento. Y esto es, versículo 5, lo que anhelaba que sus amigos le dieran: aliento, consolación, que redujera el dolor tan intenso que estaba sufriendo en ese momento, en el que también su salud estaba por los suelos. Esto es lo que Job anhelaba de sus amigos, que el sufrimiento de Job fuera suavizado por el aliento y el consuelo de las palabras de sus amigos. Esto es lo que todos anhelamos cuando sufrimos, ¿verdad? Que alguien nos hable de tal manera que nos aliente. Claro, por implicación, en base a la verdad bíblica. Que alguien nos hable de tal manera que nos aliente, que nos consuele. Y en un sentido, que esto haga que nuestro sufrimiento sea reducido. Si estamos del lado del consejero, esto es lo que debemos mantener en mente. Hablar para consolar. De nuevo, en base a la Biblia. No decimos mentiras, no usamos ni pensamos ideas no bíblicas, sino en base a la Biblia. Hablamos para consolar, hablamos para alentar, para ayudar al aconsejado que está sufriendo, que disfrute de un poco de alivio de su sufrimiento. Y aquí, como lo dijimos hace un momento, hermanos, tienen uno de los beneficios del sufrimiento. Escucha, entender con más claridad cómo podemos consolar a alguien que está sufriendo. Dices tú, ¿cómo? Esto es algo de lo que vemos en 2 Corintios 1 con Pablo. Él recibió el consuelo de Dios para consolar a los que estaban sufriendo. Y esta puede ser una manera en la que Dios nos consuela. ¿Por qué? Dices tú, ¿cómo? Porque hemos sufrido y al estar en medio del sufrimiento sabemos lo que uno quiere, como Job. Cuando estamos sufriendo anhelamos que las palabras de aliento, de consuelo de alguien reduzcan nuestro sufrimiento. Dicho de otra manera, el Señor nos coloca en situaciones de sufrimiento para ayudarnos a cultivar la compasión, para ayudarnos a crecer en nuestra empatía. Tan importante esto. Ahora, que Dios nos coloque en situaciones de sufrimiento no garantiza que crezcamos en compasión y en empatía, porque si tenemos una actitud soberbia, podemos responder de manera cruel e indiferente al que está sufriendo aunque hemos sufrido. Piénsalo, en lugar de pensar, hombre, yo he vivido eso, una actitud cruel, indiferente, cuando has sufrido y ves a alguien más sufrir, en lugar de mostrar empatía, compasión, una actitud arrogante, cruel, no compasiva, vería al que está sufriendo, aunque tú ya sufriste, y piensas, yo he vivido eso, que se aguante, no has sufrido tanto como yo. Todos tenemos que vivir lo mismo para que aprenda, para que no llore. Yo no lloré, que no llore. No, hermanos, eso no demuestra la compasión del que es manso y humilde de corazón. Eso no demuestra la compasión del que, recuerdan esa frase hermosa, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Hermoso. Eso no demuestra la compasión de nuestro fiel sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice Hebreos 4, 14 y 15. Entonces lo que Job anhelaba de sus amigos aquí en Job 16, 5, refleja lo que debemos practicar hacia los que sufren. En las palabras de Romanos 12, 15, Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A lo mejor no llegas al punto de derramar lágrimas literales, pero sí estás con alguien que está sufriendo y muestras empatía. Te carga, te duele su dolor y quieres ayudarlo, por lo menos orar.
Misma idea de Hebreos 13:3. ¿Se acuerdan ahí? Lo pueden apuntar. De Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esa es la compasión que Job anhelaba de sus amigos, que no recibió de sus amigos. Si hubiera recibido esa compasión Job por parte de sus amigos, probablemente el Señor le habría ayudado a aligerar en un sentido el sufrimiento, la aflicción que estaba enfrentando, pero no fue así. No fue así. Por eso aquí en Job 16 estamos viendo dos factores equivocados que agravaron la aflicción de Job para que los evites. En primer lugar, ya vimos consejos equivocados, versículos 1 al 5. Y vean finalmente, en segundo lugar, conceptos equivocados. Conceptos equivocados, versículos 6 al 22. Vean aquí en Job 16:6. Vean cómo Job acusó al Señor de cruel por cómo hizo sufrir a Job. Aquí Job no estaba pensando correctamente. Por eso usamos la palabra conceptos, ideas, pensamientos equivocados, no bíblicos. Usamos la palabra conceptos para que rime con consejos, para que alguno diga, oye, ¿por qué tan complicado? ¿Por qué no dijiste ideas? Bueno, era para que rimara, hermanos, ahí, consejos y conceptos. Pero estamos hablando de ideas, pensamientos. Vean, hermanos, cómo tristemente muchas veces llegamos a pensar y hablar como Job en medio del sufrimiento con ideas no bíblicas, incluso blasfemas, que obviamente agravan nuestro sufrimiento. Vean ahí cómo Job acusó al Señor de cruel por cómo el Señor hizo sufrir a Job. En Job 16:6, Job dijo, si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. La idea aquí es, hable o calle, sigo igual, sigo sufriendo. Y vean su acusación contra el Señor en el versículo 7. Job le dijo al Señor en Job 16:7, pero ahora tú me has fatigado. La idea es, tú, Señor, me has cansado. La idea es, Señor, tú has hecho que esté agotado por hacerme sufrir sin parar. Y además, versículo 7 al final, tú, Señor, has asolado toda mi compañía. La idea es, has hecho desierta toda mi compañía. ¿De qué está hablando Job ahí al final del 7? Señor, tú has alejado de mí a mis seres queridos. Tú has alejado de mí a mi familia, a mis trabajadores. ¿Por qué dijo esto Job? Recuerden que en Job capítulo 1, varios de sus trabajadores y sus 10 hijos, los únicos que tenía, los 10 hijos murieron en el capítulo 1. Y aquí viene otra acusación contra el Señor. Job le dijo, versículo 8, tú, Señor, por tu culpa, mi cuerpo está afectado. Job 16:8. Tú me has llenado de arrugas, o mejor se puede traducir, tú me has agarrado. Continúa el 8. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Aquí está hablando de flacura literal. ¿Qué tan flaco estaba Job debido a su enfermedad? Y esto nos da una idea de lo enfermo que estaba Job. ¿Qué tan flaco estaba? Allá adelante en Job 19:20 lo pueden ver. Vean Job 19:20. Job 19:20. Job dijo, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Estaba tan enfermo Job que había perdido peso de manera excesiva al grado que dijo, Job 16:8, testigo es mi flacura, ¿qué tan flaco? Job 19:20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Habríamos visto a Job y nos hubiéramos espantado, hermanos, como cuando llegamos a ver imágenes de personas en hambruna extrema en otras partes del mundo y dices, hombre, esto es extremo, extremo. Es la idea, Job estaba sumamente enfermo. Y vean el versículo 9, Job 16:9, Job siguió hablando del Señor y dijo, Job 16:9, su furor me despedazó y me ha sido contrario. La idea es, el Señor está resentido contra mí, el Señor está albergando enemistad contra mí.
Y sigue hablando aquí del Señor, Job 16:9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Esta última frase del 9, la idea es algo así como: el Señor me ve con mirada penetrante como un enemigo que me odia, que me quiere matar, así como cuando estás pecando y ves a alguien y lo ves con una mirada profunda, intensa de odio, que lo quieres matar. Es pecaminoso, pero esa es la idea. Esa es la idea de Job. Señor, me estás viendo de manera fija, como que me odias y me quieres matar, quieres acabar conmigo. Aquí Job acusó al Señor de hacerlo sufrir como si fuera enemigo de Job. ¿Realmente el Señor era enemigo de Job? ¿Realmente el Señor odiaba a Job como si fuera su enemigo? Claro que no. Job estuvo equivocado. El Señor no era su enemigo, el Señor era su amigo. El Señor estaba del lado de Job. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Job 1 lo pueden ver o simplemente escuchar. ¿Recuerdan? Antes de la primera ronda de sufrimiento, Job 1:8, Jehová dijo a Satanás en Job 1:8: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay un creyente tan santo, tan fiel, tan obediente a mí en la tierra. Varón perfecto, esto es irreprensible, no hay nada de lo que se le pueda acusar. Y recto, declarado justo por la fe, temeroso de Dios y que vive apartándose del mal. No, al contrario, en un sentido, Job era un trofeo del Señor, que le dijo a Satanás: mira, este es un trofeo, este es el mejor que tengo, este es el siervo élite, este es el mejor. Y después de que Satanás lo zarandeó como a trigo, por así decirlo, como lo hizo con los discípulos en Lucas 22, después de eso, Job 2:3, después de la primera ronda, después de que le quitó posesiones, después de que le quitó empleados a sus 10 hijos, prominencia, Job 2:2, ¿recuerdan? Job 2:2, dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 2:3, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y repite: que no hay otro como él en la tierra, varón irreprensible, traduce perfecto, Reina Valera, pero es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No, Señor, no, Job. El Señor no era enemigo de Job. Job se equivocó en Job 16:9 cuando pensó que el Señor era su enemigo. No, el Señor estaba del lado de Job. Pero vean aquí que en Job 16, Job pensó de manera equivocada porque no pensó conforme a la Escritura. Tuvo un concepto equivocado de Dios, tuvo una idea, un pensamiento equivocado de Dios. Vean aquí dos lecciones muy importantes, hermanos, en Job 16:9. Número 1, cuando pensamos equivocadamente es porque no pensamos bíblicamente. Cuando pensamos de manera equivocada es porque no pensamos conforme a la Biblia. Si estás sufriendo y estás hundido en la falta de esperanza, es probable que sea por esto. No estás pensando en línea con la Escritura y además estás inventando ideas en contra del Señor y su palabra, como lo hizo Job aquí. Una segunda lección que aprendemos del versículo 9 es esta, escucha. Job concluyó que Dios era su enemigo en base a lo que Job vivió. Job concluyó que Dios era su enemigo en base a su experiencia, no en base a la Escritura. ¿Escucharon? Job concluyó de manera equivocada que Dios era su enemigo en base a su experiencia, no en base a la Escritura. En el versículo 9, Job dijo que Dios lo estaba tratando como enemigo,
Pero sabemos de nuevo que Job estuvo equivocado. Dios era amigo de Job, por eso en Job capítulos 1 y 2, Dios dijo que no había otro creyente como él en la tierra, tan fiel, tan apartado del pecado. Y Dios lo hizo sufrir, escuchen, para ayudar a Job, a que Job conociera mejor las perfecciones de Dios. En otras palabras, Dios tenía la intención de usar el sufrimiento que trajo a la vida de Job para el bienestar de Job, porque Dios era amigo de Job, no era enemigo de Job. Dios no era enemigo de Job. Como Job de manera equivocada dijo, versículo 9, que Dios era su enemigo. Pero, de nuevo, Job llegó a esta idea equivocada en base a su experiencia, no en base a la Escritura. Él concluyó, Dios me trata así, estoy sufriendo tanto, Dios me mandó todo este sufrimiento porque me odia, porque está enojado conmigo, porque es mi enemigo. Qué equivocado estaba Job, muy equivocado. Y qué equivocados estamos, hermanos, cuando hacemos lo mismo que Job. Qué tristes cuando llegamos a hacer esto. El Señor trae sufrimiento a nuestra vida y en lugar de acudir a la Biblia y entender que nos hace sufrir para nuestro bien, porque nos ama, porque nos quiere alejar del pecado y porque quiere ayudarnos a que conozcamos mejor sus perfecciones y lo disfrutemos más y lo amemos más y estemos más gozosos, lo que sucede con frecuencia es que sufrimos y pensamos, Dios no me quiere, Dios no me ama. Dios está enojado conmigo, me está tratando como su enemigo, por eso estoy sufriendo. ¡Qué error! Hacemos eso cuando nuestra experiencia es nuestra autoridad, no la Escritura. En el versículo 10, vean, Job culpó a Dios porque Job estaba siendo perseguido. Vean Job 16:10. Abrieron contra mí su boca. Esta misma idea fue usada por el Espíritu Santo en referencia a David y al hijo de David, al Señor Jesucristo, siglos después. Ahí en el Salmo 22:13, dice Salmo 22:13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Pero vean esto en Job 16:10, de nuevo aquí, Job culpó a Dios porque estaba siendo perseguido y dijo, Job 16:10, abrieron contra mí su boca. Y al final del versículo 10, Job dijo, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. ¿Dónde hemos visto eso? Esta es la primera vez en la revelación bíblica que vemos esto. Aquí Job dijo esto en un momento en el que estaba pensando de manera equivocada, culpando a Dios porque estaba siendo perseguido, pero vean cómo el Espíritu Santo, siglos después, tomó esta verdad y la interpretó y aplicó correctamente al siervo de Jehová, al amado Señor Jesucristo, cuando Él diría algo parecido en Isaías 50, versículo 6. Por tiempo no los llevo ahí, solo escuchen Isaías 56. Aquí está el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, hablando de lo que le harían cuando encarnara y se burlaran de Él, a punto de ir a la cruz. Escuchen Isaías 56. Tengan en mente esto para que no lo olviden, no pierdan de vista aquí cómo el Espíritu Santo usó la misma idea. Job 16:10, Job dijo, abrieron contra mí su boca. Y de nuevo, también usó eso David en referencia al mismo y luego al Señor. Y luego Job 16:10 al final, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Y en Isaías 56, el siervo de Jehová, el Señor, dijo, di mi cuerpo a los heridores, y escuchen esto, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Hermanos, vean la perfección del Señor y su palabra, esto es hermoso. El Espíritu Santo tomó estas frases que vemos en Job 16:10 que Job usó. Esas frases que Job usó para mostrar su limitación pecaminosa, para apuntar al que unos 2 siglos después de Job las usaría para mostrar su perfección hermosa.
Como dice Génesis 50:20, lo que el hombre quiere usar de manera pecaminosa, Dios lo usa de manera santa, porque nadie es como Él. Vean qué glorioso es Él. Y piensen en esto, hermanos. Lo que Job reclamó en queja fue a lo que el Señor se sometió voluntariamente. Dices tú, ¿de dónde sacas eso? De lo que acabamos de ver. Job 16:10. Job se quejó y dijo, hirieron mis mejillas con afrenta. Pero el Señor dijo en Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y di mis mejillas a los que me mesaban la barba. Lo que Job reclamó en queja fue a lo que el Señor se sometió voluntariamente. Y recuerdan que el que se quejó aquí en Job 16 contra el Señor era el mejor creyente que existía en su época. Vean ustedes, hermanos, qué recordatorio de que ni siquiera los creyentes más fuertes, más espirituales como lo fue Job, se acercan a la perfección del Señor de gloria. Y esto nos recuerda que solo por sus méritos es que el Señor nos acepta. Porque incluso el mejor creyente que caminó sobre la faz de la tierra actuó mal, como lo vemos aquí, pero aquel que es el Señor de gloria, nuestro amado Señor Jesús, no se quejó por lo que sufrió, sino al contrario, se sometió voluntariamente a su sufrimiento por amor al Padre y por amor a los que había de salvar como nosotros. Hermoso. Vean el versículo 11. En Job 16:11, Job se quejó de que Dios lo entregó a hombres malos. Y dijo Job 16:11, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Como dijo un autor, esto podría referirse a los hombres que mataron a los trabajadores de Job y que robaron sus animales ahí en Job 1:14 y 17. Y ahí vean el versículo 16, versículo 12, Job 16:12. Job dijo, próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Aquí en Job 16:12, Job se quejó de que Dios le quitó su riqueza. Pero vean algo importante en el 12, vean el versículo 12, en hebreo las frases, vean, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató y me despedazó. Esas frases en hebreo, me desmenuzó, me arrebató y me despedazó, se oyen parecidas en hebreo. Esto muestra la sabiduría perfecta del Espíritu Santo al escoger estas palabras mediante el escritor humano de Job, pero estas palabras también, véanlas de nuevo de Job 16:12, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó. Estas palabras también muestran algo de cómo Job vio que Dios lo aplastó al hacerlo sufrir. La idea es que me aplastaste, acabaste conmigo. La idea aquí es que Job acusó al Señor de que, vamos a decirlo así, se le pasó la mano. Y esto lo confirman los versículos 13 al 17, porque aquí en Job 16, 13 al 17, Job acusó al Señor de haberlo hecho sufrir de manera excesiva e injusta. Véanlo ustedes, Job 16, 13. Hablando del Señor, Job se quejó y dijo en Job 16, 13, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel o mi vesícula derramó por tierra. Versículo 14, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Aquí Job comparó a Dios con un soldado que lo atacó sin parar, sin misericordia, como un autor dijo, como en la actualidad diríamos un hombre que le disparó como esos crímenes que vemos que le dispararon 50 veces al cadáver. Dices, oye, pero pues no estaba ya muerto de uno o de dos balazos, ¿por qué dispararle 50 veces? Eso demuestra la falta de misericordia, el odio. Esa es la idea aquí. Job está diciendo, Señor, te pasaste, me aplastaste, me hiciste sufrir de manera excesiva, injusta, cruel. Por eso dice en el 13, no perdonó, sin parar, sin misericordia, Señor, me has hecho sufrir. Versículo 15, continúa Job en esta acusación
equivocada, pecaminosa contra el Señor. Job 16:15 dijo, cosí cilicio sobre mi piel. La idea es que reflejé duelo. Estoy tan triste como alguien que perdió un ser querido, profundamente triste. Continúa el 15, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza, se refiere aquí a su fuerza, a su orgullo, en el polvo, reflejando humillación. Versículo 16, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, quiere decir oscurecidos. Aquí el versículo 16 indica que Job había llorado mucho por todo lo que estaba sufriendo, y todo este sufrimiento, dijo Job, a pesar de que no he pecado. ¿Dónde dice eso? Versículo 17. Sufrí todo esto. Vean lo que está diciendo Job aquí del 12 al 16. Señor, me estás haciendo sufrir de manera excesiva, cruel, injusta, sin misericordia, sin parar. Por eso, versículo 16, he llorado mucho. Y esto, versículo 17, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Es cierto, en este punto tenía razón Job, en el sentido de que no había un pecado específico para merecer esto, como lo vimos en Job capítulo 1 y 2. Pero Job aquí estuvo mal en acusar al Señor de esta manera, como si el Señor fuera cruel y despiadado y no amoroso. Job pensó de manera equivocada, tuvo un concepto equivocado de Dios, y esta idea equivocada lo llevó a hablarle a la tierra como si fuera una persona. Véanlo ahí en el versículo 18, Job 16:18, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. En otras palabras, que mi clamor sea respondido, no sepultado, como dijo un autor. Versículo 19, continúa Job 16:19, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. ¿A quién se refirió Job aquí? A Dios. A Dios. Dios era testigo, versículo 19, de cómo había vivido Job. Dios conocía el testimonio de Job, como vimos en Job, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, Job tuvo razón en decir en el versículo 19 que Dios conocía su testimonio. Pero Job estuvo mal en decir en los versículos 7 al 17 que Dios lo estaba haciendo sufrir de manera despiadada, cruel, injusta. Y encima de esta idea equivocada, los amigos de Job no le ayudaron, como ya lo vimos en los versículos 1 al 5, pero vean, lo volvió a repetir en el versículo 20. Job 16:20 vuelve a repetir que sus amigos agravaron su aflicción, no aliviaron su aflicción. Vean en el versículo 20, disputadores, en el hebreo burladores, son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. En otras palabras, Job dijo, mis amigos se burlaron de mí, no tuvieron compasión de mí. Y Job anhelaba la compasión de Dios, por eso dijo, versículo 21, Job 16:21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. 22, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. En otras palabras, va a llegar el fin de mis años y voy a morir. Hermanos, cuando pensamos como Job, actuamos como Job. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que cuando pensamos como Job, actuamos y hablamos como Job? Cuando pensamos que Dios nos está haciendo sufrir en exceso, aunque no lo merecemos, demostramos que no estamos pensando correctamente. No estamos pensando bíblicamente. Hermanos, Dios no es cruel. El Señor no es injusto. Dios es bueno y bienhechor. Él nunca se equivoca. Y debido a que Él nos ama, hace todo para nuestro bien. Y Él mismo nos consuela como el Dios de toda consolación, como el consolador que vive en nosotros, y nos consuela primordialmente mediante la consolación de las Escrituras.
nos consuela también a través del consuelo de cristianos, de hermanos que nos consuelan con su presencia, su consejo bíblico. Nos consuela también a través de las oraciones de cristianos. Todo esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 1. Aquí en Job 16, versículo 7 en adelante, Job se quejó de manera equivocada de que el Señor lo hizo sufrir de manera injusta. Y a lo mejor tú también estás haciendo lo mismo, estás sufriendo por lo que sea, por una situación de aflicción intensa en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, salud, y la tentación que llegamos a enfrentar todos, incluso por alguna situación en la iglesia, malos entendidos, por lo que sea, y llegamos a vernos tentados a pensar: Señor, me estás haciendo sufrir en exceso, estoy procurando honrarte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy buscando apartarme del pecado y trae sufrimiento a mi vida y parece que no para. Señor, me siento como que ya se te pasó la mano. Y nos sentimos como Job, porque pensamos como Job, no conforme a la Escritura. Y pecamos al acusar al Señor de cruel, al acusar al Señor de injusto, y pecamos al hacer esto. Pero escuchen, hermanos, además de que obviamente nos debemos arrepentir de eso, aquí hay una joya de verdad, porque en los versículos 7 en adelante, Job se quejó de manera equivocada de que el Señor lo hizo sufrir de manera injusta, pero siglos después, el Señor que amorosamente hizo sufrir a Job, se sometería voluntariamente a sufrimiento que no merecía porque Él es perfecto. Recuerdan ustedes en Isaías 53, 7, lo digo rápidamente por tiempo, lo pueden apuntar ustedes, si no iríamos a ver estos pasajes, pero por tiempo simplemente escuchen Isaías 53, 7, angustiado Él, hablando del amado Señor Jesús, de manera profética, unos 7 siglos antes de que se cumpliera lo que dice Isaías 53, 7, dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Habla de que Él se sometió voluntariamente a ese sufrimiento, que por cierto no merecía Él, porque Isaías 53, 10 dice, Isaías 53, 9 dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Isaías 53, 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso que profetizó Isaías 53 se cumplió cuando el Señor vino por primera vez. Y primera de Pedro 3:18 hizo referencia a lo mismo cuando dijo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, ¿cuánto revela esto? Piensen en esto. ¿Cuánto revela esta realidad de nuestro pecado y de su perfección? Dices tú, ¿por qué? ¿Cómo? Qué diferente es el Señor de nosotros. Nosotros muchas veces nos quejamos como Job, porque pensamos de manera equivocada que el Señor nos está tratando de manera injusta, cruel. Pero el amado Cordero de Dios se sometió voluntariamente para recibir el castigo justo que nosotros merecíamos y que Él no merecía por ser santo, inocente, sin mancha, para darnos el perdón que no merecemos, a través de la fe arrepentida únicamente. ¡Qué amor sin paralelos! Hermanos, Dios Padre nos da mucho menos de lo que merecemos por nuestros pecados y nos quejamos. ¿Quieres justicia? Vas a terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque lo único que le podemos ofrecer a Dios es nuestro pecado, porque incluso nuestros mejores esfuerzos por agradarlo son repudiables a Él. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Quieres agradarlo? Muy bien, sed pues vosotros perfectos,
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cualquier cosa que no sea perfección absoluta es abominable a sus ojos y digna del tormento eterno en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. No queremos justicia, ¿verdad? No. Entonces tenemos que corregir nuestra manera de pensar equivocada. Dios Padre nos da, incluso ya en Cristo, Dios Padre nos da mucho menos de lo que merecemos por nuestros pecados y nos quejamos. Y Dios Padre le dio a Dios Hijo mucho más de lo que merecía por nuestros pecados y Dios Hijo no se quejó. Otra vez, como dijo el hermano Abner Chao, Él es todo lo que debemos ser y no podemos ser. Cristo es todo lo que debemos ser y no podemos ser. Aquí en Job 16, Job estaba sufriendo mucho, pero este sufrimiento se agravó por los consejos equivocados de sus amigos y también se agravó su sufrimiento por los pensamientos equivocados de Job mismo, y así nos puede pasar. Consejos no bíblicos, conceptos no bíblicos pueden contribuir a que nuestro sufrimiento, a que nuestra aflicción se agrave. Pero hermanos, este capítulo termina apuntando una verdad hermosa que aligera nuestra aflicción, a pesar de que haya consejos equivocados y conceptos equivocados que agravan nuestra aflicción. Hay una realidad hermosa aquí que aligera nuestra aflicción a pesar de consejos y conceptos no bíblicos. ¿Cuál es? Regresen al versículo 21 y terminamos con esto. Versículo 21, Job dijo, Job 16, 21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Job anhelaba poder hablar con Dios como si Dios fuera hombre. Eso es lo que dice Job 16, 21. ¿Por qué quería Job hablar con Dios como si Dios fuera hombre? Aparentemente para que Dios lo entendiera, tuviera empatía de él, para que lo escuchara, le hablara, para que dijera, yo entiendo lo que sufres porque yo soy un hombre igual que tú. Y al mismo tiempo quería que Dios lo escuchara porque Dios es el único que tiene el poder y control sobre el sufrimiento de Job, y de esta manera quería que Dios, el único que tenía poder y control sobre su sufrimiento, actuara. En otras palabras, Job anhelaba, escuchen, hablar con Dios como si Dios fuera hombre. ¡Qué maravilla! ¿A quién nos recuerda este anhelo de Job en Job 16, 21? Al Dios hombre. Al Dios hombre. Al que siendo Dios añadió a su naturaleza humana, añadió la naturaleza humana a su naturaleza divina. Al que siendo en forma de Dios tomó forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de haber resucitado, el Padre lo glorificó con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Vean, hermanos, qué maravilla lo que Job anhelaba en Job 16, 21. Cristo lo cumplió. Nadie más que Él podía cumplir el anhelo que Job expresó en Job 16, 21. Y aquí volvemos a ver, hermanos, parte de la belleza de el Señor y su palabra. Porque incluso en el libro más antiguo de la Biblia, el primero que fue escrito de los 66, ya vemos destellos, flashes del Rey de Gloria, del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, escuchen, los consejos y conceptos no bíblicos que agravan nuestro sufrimiento pueden ser compensados por la realidad bíblica de quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque podemos vivir, escuchen, lo que Job anhelaba en Job 16, 21, nosotros lo vivimos. ¿Por qué? Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué bendición es poder acercarnos en oración al Señor Jesucristo como hombre que entiende lo que vivimos!
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de lo que vivimos y le hablamos de nuestras cargas, le traemos nuestras peticiones y sabemos que Él vivió las mismas tentaciones que nosotros vivimos, pero sin pecado. Y además, escuchen, nos responde conforme a sus propósitos perfectos para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tiene la autoridad y conoce todo y tiene el poder infinito para quitarnos a veces el sufrimiento en respuesta a nuestra oración, pero también a veces nos deja en el sufrimiento, pero nos da la gracia necesaria para enfrentar el sufrimiento. Qué bendiciones también, hermanos, que no peca como nosotros porque es Dios, no es impotente como nosotros porque es Dios, no es ignorante como nosotros porque es Dios. Y Él no solo entiende perfectamente lo que vivimos, sino que controla perfectamente lo que vivimos. Oremos. Bendecimos tu nombre, Señor, humillado, reconociendo por un lado que somos como Job. Incluso los más fuertes espiritualmente de nosotros, incluso los que llegan a ser como Job, que ninguno de nosotros pretendemos tener la fortaleza espiritual de Job, incluso ellos fallan. Esto nos humilla y nos recuerda que a pesar de tanta bendición que nos has dado, Señor, habiéndonos declarado justos, perdonado, teniendo tu espíritu, teniendo deseos nuevos, teniendo tu palabra, teniendo tu iglesia, pecamos como Job y aconsejamos de manera equivocada y tenemos ideas equivocadas que agravan nuestra aflicción. Perdónanos, Señor, por pensar como Job tantas veces y no arrepentirnos. Al mismo tiempo, esto nos llena de gozo, ver que lo que debemos ser y no podemos ser, tú lo eres. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Gracias porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te ruego por mis hermanos en esta mañana, que en sus diferentes aflicciones, estas realidades por el poder de tu Espíritu los confronten, Señor, para corregir maneras de pensar y vivir equivocadas. Y al mismo tiempo disfruten del consuelo que solo tú, el Dios de toda consolación, por el amado Consolador que vive en nosotros, provees a través de la palabra de consolación, que es tu palabra perfecta. Damos toda la gloria a ti y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce y vive sintiéndose como Job continuamente, como que tú te excedes y eres cruel y despiadado, que estas verdades los lleven a ver su pecado, su blasfemia y ver que tú eres muy misericordioso y compasivo y que es por su misericordia que no has sido consumido. Que venga a ti, que clame a ti, al Dios de misericordia, sabiendo que el que a ti viene, tú no le echarás fuera, y que venga a ti reconociendo que el único que te puede ofrecer es su pecado, y que a pesar de que lo único que le debes y mereces es el castigo eterno en el infierno, en tu amor infinito le ofreces perdón de pecados y una relación contigo, para que pueda disfrutar ya del gozo de que tú seas su Padre, su Señor, y en el futuro, en el cielo, vivir adorándote con gozo por toda la eternidad. En Cristo Jesús oramos. Amén.